El programa siguiente podría contener imágenes que pueden herir la sensibilidad. Elija según su criterio antes de ver el programa. Nunca hay que rendirse. Quinta parte. Resistencia 1. El artículo 7 de la Constitución Nacional Palestina estipula que existe una comunidad palestina que tiene conexiones materiales, espirituales e históricas con Palestina y que es un hecho indiscutible. Según el artículo, el educar a las generaciones de jóvenes palestinos en tomar conciencia de la patria palestina en los niveles espirituales y materiales, además de entrenar a esas generaciones en cómo luchar utilizando armas, y cómo mejorar sus posibilidades financieras para restaurar su patria hasta que prevalezca la libertad, es un deber nacional. Por tanto, estas generaciones que están íntimamente relacionadas con la patria palestina consideran la cultura de la resistencia palestina como un deber nacional, humano y religioso. Los combatientes palestinos y la creencia en el muyahidín son los dueños legítimos de estas tierras, por lo que tienen derecho a crear una resistencia. Creen que esta tierra les pertenece y sienten que sus raíces aquí son muy profundas. Los inmigrantes que vienen de las antiguas repúblicas soviéticas de Oriente o de Europa Occidental, de Etiopía y de Asia Oriental, no pueden apreciar ese sentimiento de pertenencia. Al contrario de esos forasteros, los palestinos están completamente convencidos de sus derechos. Aquellos que han leído la historia del pueblo palestino durante el siglo XX y también en los últimos años, ya en el siglo XXI, se dan cuenta de que el conflicto entre los palestinos, que son la población indígena de esas tierras, e Israel, que es la potencia de ocupación, no va a terminar. Es más, la lucha, lo que los combatientes de la resistencia llaman yihad o guerra santa, continuará a pesar de la escasez de medios a su disposición y de tener que enfrentarse a las espantosas armas prohibidas internacionalmente del ejército israelí, que está armado hasta los dientes con el moderno y sofisticado arsenal que les proporcionan los estadounidenses. Si quisiéramos que comprendiesen la naturaleza del equilibrio de poder y así hacer una comparación entre el arsenal de Israel y el de las facciones de la resistencia, verían que este balance se resume en cero. Sin embargo, podemos decir que la resistencia palestina siempre ha intentado mejorar sus capacidades y su potencia para poder promover entre sus miembros una dirección sensata de la lucha contra el enemigo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, las facciones de la resistencia siempre han intentado reorganizarse para combatir juntas a la entidad sionista. A lo largo de los años,
La resistencia palestina ha crecido constantemente a la sombra de la ocupación. Con el arranque de la Intifada, la resistencia ha tomado forma notablemente con los sectores militares de varias organizaciones nacionales e islámicas y otras más pequeñas y recientes, convirtiéndose en una preocupación mayor para el ejército de ocupación. Estos sectores han tenido éxito innovando con nuevas técnicas de combate a pesar de los muchos intentos israelíes para debilitar o eliminar a la resistencia. Estos intentos han incluido el asesinato y la destrucción, tanto de la gente como de sus hogares, para así hacer que los palestinos abandonen la resistencia y acepten un alto el fuego. Pero ha ocurrido lo contrario. Muchos jóvenes palestinos se han abierto camino en los diferentes sectores militares. Los comités de resistencia popular de Palestina se fundaron con el estallido de la Intifada de Al-Aqsa en el año 2000. Poco tiempo después, los comités de resistencia popular crearon las brigadas de Al-Nasser Salah al-Din, y las Al-Nasser Salah al-Din se componían al principio de menos de 10 hombres, hasta que se convirtieron con la ayuda de Dios en un cuerpo que en la actualidad está muy extendido en casi todas las ciudades y pueblos de la Franja de Gaza. Desde el punto de vista de la clasificación militar, la resistencia se compone de escuadrones, batallones y brigadas. Los milicianos de la resistencia palestina no solo tienen que depender de sus modestas armas para enfrentarse a la ocupación israelí, además confían en su fe en Dios, para así animar a la juventud, de acuerdo con el Sagrado Corán, para que se unan a lo que ellos llaman yihad, luchar con el alma y con lo material contra la ocupación que existe en sus tierras y que ha matado a tanta gente. El destino de cualquier combatiente de la resistencia, según las enseñanzas islámicas, sería o bien la victoria en la tierra o el martirio en el camino de Dios, lo que sin duda garantizaría un lugar en el paraíso. Lo más importante de las brigadas Al-Qassam es su fe en que, al final, Dios garantizará su victoria. Otras brigadas creen que Alá ha hecho que los musulmanes lleven la delantera gracias al Islam y la resistencia. Las brigadas Al-Qassam han enseñado a su ejército que solo con pertenecer a las brigadas tienen garantizada la bendición de Dios en el paraíso. Todos y cada uno de los soldados de Al-Qassam que se dedican a actividades militares sueñan con la victoria o bien con el sacrificio, ya sea porque ven la victoria durante su vida o porque se han sacrificado luchando por su causa. Los miembros de Al-Qassam están muy bien preparados espiritual, psicológica y socialmente. A través de años de resistencia, las facciones han conseguido entrenar bien a sus combatientes, haciéndoles fuertes y subiéndoles la moral. Como líderes de esas facciones militares, siempre se ha designado a grandes hombres, para que los soldados estén siempre alerta, tengan planes de defensa, se hagan más pacientes y estén preparados para cualquier tipo de ofensiva israelí. Nosotros, las brigadas de Al-Mujahideen, somos muy similares a nuestros hermanos de todas las demás facciones palestinas que actúan en la Franja de Gaza. En lo que se refiere a nuestro armamento u otro potencial militar, usando todo nuestro potencial podemos ponérselo difícil a la entidad sionista. Las brigadas de Al-Mujahideen poseen una gran variedad de armas, incluyendo las que han sido fabricadas aquí, las importadas y las creadas propiamente por las brigadas. Un ejemplo de las creadas por las brigadas son sus exitosamente manufacturadas granadas propulsadas por cohete. La resistencia palestina ha realizado numerosos esfuerzos para conseguir munición y armas, a pesar del estricto bloqueo de las fronteras de Palestina. Además de los controles de las fuerzas de ocupación israelíes que hay en todas las fronteras entre Gaza y Cisjordania, y el despliegue de los buques de la Armada por las costas palestinas día y noche, por no mencionar a los constantes aviones robot que planean por el cielo para observar cualquier movimiento de los combatientes de la resistencia.
Es irónico que todas esas restricciones israelíes no hayan podido evitar el paso de las armas a las facciones de la resistencia palestina. Ni estos grupos ni ningún otro grupo había permitido que las armas entrasen en la franja de Gaza ni una sola bala. La mayoría de nuestras armas están hechas manualmente y algunas otras armas han entrado de contrabando. Hemos tenido que trabajar mucho para oponer resistencia a la ocupación sionista. La ocupación israelí y todos los partidos pro ocupación nunca podrán aplacar el deseo de combatir de nuestra gente. Además, sean cuales sean las acciones que lleven a cabo para evitar que tengamos acceso a las armas, no tendrán éxito si Dios quiere. La resistencia también crea sus propias armas caseras, fabricando cohetes a pequeña escala que han supuesto una amenaza para los asentamientos israelíes en un radio de 20 kilómetros en los alrededores de Gaza. La fabricación de este cohete ha sido posible gracias a varios talleres clandestinos en distintos lugares. Para poder fabricar este cohete, lo primero que se necesita es una tubería, que se puede encontrar de varios tamaños en cualquier parte del mundo. La máquina que dirige estos cohetes también existe en diferentes tipos, tamaños y potencias. En este punto, hay que modelar la tubería y pasa de un taller clandestino a otro hasta que esté completamente equipada. En las últimas etapas del proceso se le añade una cabeza explosiva. Para asegurar que estos cohetes son efectivos, también fabricamos su cabeza, que contiene por supuesto TNT y otros elementos con nitrato de potasio. Además, los combatientes de la resistencia han sido capaces de hacer proyectiles antitanque y bombas camineras teledirigidas que pueden dañar a los sofisticados tanques israelíes llamados Merkava. Con la ayuda de Dios, las brigadas de Al-Nasser Salah al-Din han conseguido fabricar un artefacto explosivo que se compone de elementos muy comunes. Las brigadas han conseguido poner estos artefactos cerca de los asentamientos israelíes ya evacuados en Netzarim. En aquel momento, un nuevo vehículo armado israelí se aproximó a la zona y arrolló el artefacto explosivo volando por los aires. La fuerte explosión destruyó ese vehículo tan sofisticado, matando también a su tripulación. El incidente es la prueba del fracaso de la teoría de seguridad sionista. Es más, desbarató los planes del enemigo sionista o de otros países de adquirir los tanques Merkava. Cuando se dieron cuenta de lo frágil que podía llegar a ser, cuando se convertía en un objetivo en el campo de batalla. A lo largo de las batallas contra la ocupación, a veces los combatientes de la resistencia palestina han tenido que ser entrenados en campos para poder tener una oportunidad de reconsiderar y revisar sus planes y tácticas militares. Normalmente se llega a acuerdos de alto el fuego con la ocupación israelí a través de la ayuda y la mediación de terceras partes. Por ejemplo, el 19 de junio de 2008, los mediadores egipcios consiguieron un cese de hostilidades de 6 meses. Sin embargo, la ocupación israelí no toleró el continuo desarrollo de la resistencia palestina, ni su intento de estar preparada para un enfrentamiento inminente. Por lo tanto, el gobierno de la ocupación israelí decidió cambiar las reglas del juego. El gobierno sionista declaró un par de días antes de que estallara la guerra en la Franja de Gaza que la ecuación iba a cambiar por completo. Intentaron debilitar y destruir por completo la estructura del gobierno de Hamás y eliminar toda forma de resistencia existente en la Franja de Gaza.
Estas declaraciones las hizo Livni, la ministra de Asuntos Exteriores israelí, 2 días antes de la guerra. Evidentemente, los objetivos de esas afirmaciones fueron los objetivos principales para las fuerzas de ocupación. Además, sabíamos que la ocupación haría cualquier cosa para conseguir sus objetivos. No sabíamos lo dura que sería la inminente guerra para la comunidad palestina, para la resistencia y para Hamás. Durante 3 semanas, la maquinaria de guerra israelí desató una guerra sin cuartel contra Gaza, matando personas y bombardeando casas. Como respuesta, las facciones de la resistencia palestina contraatacaron diariamente con misiles caseros en las áreas israelíes adyacentes, en un radio de 40 kilómetros. Además, los combatientes de la resistencia se enzarzaron en batallas contra los soldados israelíes, bombardearon los puestos militares de Israel con proyectiles de mortero y atacaron los tanques israelíes con misiles antitanque. El 23 de enero de 2009, el gobierno de ocupación de Israel anunció un alto el fuego unilateral. La ocupación anunció un alto el fuego unilateral, así que nosotros hicimos lo mismo. Nuestro objetivo tras este anuncio fue diferente al de la ocupación. La ocupación violó el alto el fuego y lo consideramos un ataque continuo a la población palestina, además de una verdadera continuación de los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La guerra de Gaza no ha terminado realmente. Nosotros, la brigada de Al-Qassam y otras facciones de la resistencia, tenemos derecho a contraatacar en el momento adecuado y en el lugar adecuado si es necesario. No necesitamos tener ningún acuerdo entre nosotros. El gobierno israelí no ha sido capaz de aplastar a la resistencia a pesar de las numerosas víctimas que ha habido entre la población civil de Gaza. Después de la guerra, la población palestina apoyaba mucho más a la resistencia. Indudablemente, las imágenes en televisión de las masacres de palestinos, jóvenes y mayores, por parte de los israelíes, fortaleció la resistencia entre la población. La guerra israelí sobre Gaza ha conseguido promover la resistencia del pueblo palestino en contra de la ocupación. El sacrificio surgió en un principio como un concepto llevado a la práctica por la juventud palestina, por la creencia en que el sacrificio le devolvería la vida a su pueblo. Los jóvenes palestinos creían que sus vidas serían un pequeño sacrificio para poder liberar a su hogar de la ocupación. La patria para ellos somos tú y yo, tus hijos y mis hijos. La ocupación los toma como objetivo, los mata y puede destrozar sus esperanzas y sus vidas en cualquier momento. Por eso los jóvenes están totalmente convencidos de que deben deshacerse de la ocupación antes de que la ocupación se deshaga de ellos. Tras la guerra, las reglas del juego cambiaron. Muchos hombres se unieron a la resistencia y eso hizo que las diversas facciones de la resistencia tuvieran que doblar sus esfuerzos para conseguir más armas y hacer entrenamientos más intensos. Según los expertos, los comandantes del ejército israelí esperan que llegue el día en que se enfrenten a un ejército ordenado, que posea estrategias y tácticas de lucha que puedan utilizar en cualquier guerra inminente entre el ejército israelí y las organizaciones de la resistencia. Por ejemplo, se escuchó al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, decir que la resistencia palestina no estaba debilitada, que al cabo de un año la resistencia podría poseer cientos de misiles de largo alcance, que podrían llegar a golpear hasta la misma Tel Aviv. Quizás el auténtico milagro dentro de la sitiada Franja de Gaza sea su capacidad para seguir desarrollando sus propias armas de modo que garanticen un equilibrio con las de los sionistas. La ocupación sionista está perdiéndoles la pista y por eso a veces declaran que los misiles de la resistencia son inservibles. A veces piden ayuda a la comunidad internacional para evitar los ataques con misiles. En cualquier caso, han conseguido crear un estado de confusión dentro de la entidad sionista.
Las facciones de la resistencia de Gaza aprendieron muchas lecciones durante y después de la guerra israelí en el territorio costero, en particular a la sombra de la tregua indefinida actual. Entre estas lecciones está la necesidad de encontrar los aviones israelíes, lo único por lo que Israel es superior técnicamente a las facciones de la resistencia. Durante la guerra, los aviones militares israelíes realizaron un total de 2.500 ataques aéreos en la región, lanzando aproximadamente 1 millón de kilos de explosivos. Los ataques aéreos a gran escala de Israel se podrían atribuir al hecho de que las organizaciones de la resistencia palestina no poseían misiles antiaéreos. Por ello, las facciones de la resistencia han considerado el resolver esta desigualdad de poder. Para la resistencia palestina, el enfrentarse a los ataques aéreos israelíes supone el uso de técnicas sustanciales o apoyo logístico, como el apoyo y la responsabilidad de las naciones islámicas árabes. Los árabes y los musulmanes deberían ayudar, echar una mano, proporcionando a la resistencia palestina misiles antiaéreos, dado el hecho de que la población palestina tiene derecho a defenderse con todos los medios que tengan a su alcance. Además, nadie puede negarle su derecho constitucional a la resistencia. Además de estas molestias, las facciones de la resistencia palestina han empezado a tener en cuenta nuevas tácticas militares defensivas que sean proporcionales a la escala del ataque recibido y de las armas empleadas por el ejército de ocupación. También han aumentado la coordinación entre combatientes en el campo de operaciones, además del despliegue de emboscadas y posiciones para sorprender a las fuerzas invasoras de manera más eficaz. Y lo más importante, las facciones buscan una mayor profesionalidad para defenderse de cualquier ataque, sin tener en cuenta su escala, intentando llevar un mayor control mientras esté teniendo lugar ese ataque. Los combatientes de la resistencia saben que no tienen que ir al campo de batalla que elija el ejército de ocupación, especialmente grandes espacios abiertos. Además, han aprendido que ataques rápidos y limitados contra las fuerzas invasoras van a confundir a dichas fuerzas y van a impedir que avancen. Nosotros, las brigadas de Salah al-Din, tenemos nuestras propias tácticas y técnicas de entrenamiento con las que nosotros, los soldados, nos tenemos que familiarizar antes de entrar en cualquier guerra inminente. Cuando preveemos una guerra, nos coordinamos con todas las demás organizaciones militares de la Franja de Gaza. Estas organizaciones incluyen las brigadas de Al-Quds o Yihad Islámica y las brigadas de mártires de Al-Aqsa de Al-Fatah. Preparamos las fuerzas de operaciones de coordinación en el campo conjuntamente con el resto de operadores de campo para así planear con propiedad cualquier acción sobre el terreno y reforzar el compañerismo con los demás y poder lograr una resistencia más unida y mejor. Son como fantasmas. Nunca vemos a los combatientes. Avanzan rápidamente hacia nosotros desde bajo tierra. Cuando nos movemos, sentimos como si caminásemos por encima de una ciudad. Dice el capitán Miki Sharbit, el comandante del batallón de tanques israelí, describiendo el temor de sus soldados sobre el campo de batalla de Gaza. Dijo: mis soldados consideraban que la batalla era el infierno. No nos estamos quedando sin trucos, al contrario, tenemos muchos más trucos en la manga para utilizar en contra de la ocupación sionista. En todas las etapas se llevarán a cabo más acciones y tácticas sorprendentes como respuesta a los crueles actos y crímenes de Israel. Algunos consideran que estas tácticas son muy simples. La verdad es que son lo suficientemente efectivas para preocupar a la ocupación sionista. El futuro tiene guardadas nuevas lecciones para la ocupación. Fin de la quinta parte.